Espero que me graben, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, esos elementos que estamos definiendo entre las ventajas para la implementación de nuestro sistema de calidad, pero nos van a permitir siempre tener el aseguramiento de la data enfocado al cliente, enfocado al usuario, en este caso, al ser humano, como estamos describiendo. El cumplimiento de los requisitos, o es lo que estábamos hablando, de identificación de los riesgos, que mire que en todo momento siempre hemos venido hablando de identificar los riesgos, que es lo que realmente nos interesa, ¿correcto? Bien. El SGC, efectivamente, SGC es el sistema de calidad que me permite realizar un proceso de control de procesos, de actividades, de funciones, ¿correcto? Está enfocado a la prestación bien sea de servicios, o bien sea de producción, o bien sea industrial. En esta clase de empresas siempre estamos trabajando sobre resultados de departamento a departamento, en este caso de proceso a proceso. Bien. Bien, entonces nuestro sistema de SGC nos va a llevar a identificar procesos, identificar procedimientos, identificar responsabilidades, identificar, lograr la ejecución de las políticas, lograr la ejecución de los objetivos, lograr la implementación de resultados de calidad, de resultados con eficacia, resultados con eficiencia. ¿Qué diferencia tenemos en esos conceptos de eficacia y eficiencia? ¿Qué nos lleva, a dónde nos apunta el concepto de la calidad con eficiencia y la calidad con eficacia? ¿Qué diferencia tenemos, compañeros? Allá. Sí. Nosotros en programación, en ingeniería, siempre hablamos de los procesos de la implementación de un software adecuadamente, que cumpla el paso a paso de las condiciones de levantamiento de la información, ¿cierto? Eso siempre lo trabajamos desde esa línea. Procuramos cerrar los ciclos, cerrar todas esas condiciones que hemos determinado, dejamos abiertas. Muchas veces dentro de la programación se dejan condiciones abiertas de do while, de until, de for, de if, then else. Entonces automáticamente esas condiciones no se cierran satisfactoriamente. Inclusive dejamos algunos guardias de condición cuando no cerramos algún paréntesis o algún if anidado, y eso nos genera. La gente cree que por anidar 30 if then else es lo mejor de depuración. No, ese es más proceso para el procesador. No tenemos en cuenta que el procesador puede ser una flecha, pero al estar mirando un if then else, estamos obligando que el procesador determine cierta porción, o si es ¿qué? ¿Recurso? No, si es una rutina que le va a quitar constantemente el llamado, él genera un ICE de memoria para que esté siempre convocando la consulta de esa pregunta que se esté llegando a realizar. Entonces, por eso dejamos acá el concepto que dice que
En eficacia es el nivel de consecución de las metas. Los objetivos se logran o no se logran. Lo que se propone es precisamente alcanzar el cumplimiento de cada una de esas metas. ¿Cómo se logran las metas? ¿A través de qué? De indicadores. No, las metas me llevan al cumplimiento de los objetivos. Los indicadores me llevan al cumplimiento de las metas. Y los indicadores, ¿cómo se cumplen? Con el Profe, cumplimiento. de pronto a través de seguimientos y de reuniones de seguimiento. Bueno, sí, tienes mucha razón, efectivamente. Con esas reuniones que nosotros hacemos de seguimiento, los indicadores vamos a midiendo si vamos a alcanzar la meta, si no se alcanza, efectivamente. Y los indicadores muchas veces también son tan sencillos que el producto me queda mal, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque muchas veces, efectivamente, no tenemos en cuenta que... No tenemos en cuenta que nos colocamos de producción 100 pares de zapatos. Entonces, alcanzamos la producción de 100 pares de zapatos al terminar el día, al terminar la semana, y el mes todavía no se ha acabado. Entonces, la mente está muy mala. Tenemos una capacidad instalada, efectivamente, pero hemos colocado un indicador muy bajo, ¿correcto? Una medición. Entonces, es ahí donde tenemos también que, en esa eficiencia, tenemos que tratar de cambiar las metas de los indicadores, ¿correcto? Independientemente de cómo se esté midiendo. La eficiencia efectivamente se define como la realización entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos en el mismo. ¿Sí? Entonces, no podemos nunca confundir lo que se denomina eficiencia y eficacia. Cuando uno habla efectivamente de eficiencia en términos normales de nosotros, ¿cómo puede ser este curso eficiente y eficaz? Un ejemplo. Eficiente en una materia. ¿Cómo es el concepto? Te lo leo. Que se aplique precisamente lo teórico, puede ser, en algo práctico. Que se aplique lo teórico. Eficiente a programación. Eficiente es el nivel de consecución de las metas y los objetivos. Es eficiencia. Estamos cumpliendo con el contenido programático, estamos cumpliendo con los tiempos trazados, estamos siendo eficientes, nos pusimos en la cabeza terminar el tema en 3 días, estamos siendo eficientes. ¿Sí ve? En el caso del rendimiento de ustedes, ¿cómo son eficientes en el proceso de formación? El propósito de terminar. El propósito de terminar. Me propongo terminar en los siguientes 2, 3, 4, 5 años mi carrera, eficiencia. Y un ejemplo en eficacia a nivel académico, ojo, se define como la relación entre los recursos y la utilización en un proyecto. Se define como la relación entre los recursos y la utilización. ¿Cómo? No te entiendo, qué pena. Ahorita digo que era eficiencia y era eficacia, que nos nombró ahorita. Y ahorita hacemos con eficiencia. Ay, eficaz. Ah, sí, estamos de acuerdo. Eficacia y eficiencia, sí. Sí, eficiencia efectivamente es lograr nuestros objetivos, lograr nuestros objetivos rápidamente con el mínimo de recursos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿correcto? Sí. Estamos muy locos. Oye, esta máquina se me bloqueó. Se murió esta máquina. Me va a tocar quitarla así.
Bien. Bien, entonces, en este caso, efectivamente, quien rige, la norma que rige la SGC es la 9001 de la ISO, ¿correcto? La norma de 9001, obviamente, la 2001, la 2010 y la 2015, que es la última norma que nos está regulando a la fecha. Esta norma, efectivamente, está también en el último capítulo del numeral 965, nos establece un capítulo centrado al SST, enfocado al SGCI, ¿sí? Entonces, en esta norma que está totalmente actualizada, la 9001, han abierto un capítulo especial para que siempre estemos mirando que la data del usuario se respete. Por eso, de manera regular, hace un par de años, a todo el mundo le llegaba publicidad de A, publicidad de B, publicidad C, vendiéndole porque vendían las bases de datos sin ningún control, porque prestaban las bases de datos sin ningún control, porque arrendaban las bases de datos sin ningún control. Entonces, no. Ahora, efectivamente, en esos capítulos, tanto de la 9001 como la de 27000, ¿cierto? Definieron unos capítulos específicos donde se asegure que esa integridad de los datos no sea vulnerada, no sea vendida, no sea prestada y manipulada totalmente. Claro, nosotros no corremos el riesgo de que no siempre nos estén haciendo una ingeniería social, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ingeniería social, Sebastián? Compañero, allá. En virtualidad, ¿qué es ingeniería social? Profe, Cuando le sacan ingeniería, información a alguien, haciéndole preguntas, puede ser capciosas o una simple conversación. Por un lado, por lo general, los principales hackeos nacen a través de la ingeniería social. es Entonces correcto. hace suplantación, preguntas muy sensibles en donde el usuario cae de manera tonta y desde ahí hacen los hackeos a las organizaciones. Es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros tenemos que tener unos sistemas que garanticen de que no nos van a rastrear estas cuentas. El otro día yo estaba por allá en una parte y logré encontrar una cámara de estas. Hay unos dummy por acá, pero algunos son reales, efectivamente. Sí, pero este es real, seguramente. Sí, pero pues uno coloca dummies como para asustar al paisano. Pero sí, efectivamente, eso está inseguro. O sea, no hay, al sistema de la universidad en una época lo violaron, el sistema de notas, ¿sí? En unas clases que se estaban dando de diseño y desarrollo en una materia básica de programación de objetos, se lograron hacer unas rutinas y se lograron hackear, penetrar el sistema de notas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque era un sistema que no tenía algoritmos de seguridad, no tenía un sistema de calidad, no tenía un proceso que le dé seguimiento. Entonces las bases de datos, tanto el de la captura de usuario, su front page de usuarios, no tenía seguridad. Las bases de datos eran abiertas ahí. José Antonio, Fredra, nombres, todo sin encriptación. Entonces, obviamente, eso no hay ningún algoritmo, entonces se cayó en ese error. Pues le vendieron una mala idea al usuario. Entonces, la norma internacional ISO 9001-2015 está enfocada al control de procesos y procedimientos. No lo olviden, procesos y procedimientos. Enfoca la calidad en eficiencia y eficacia de los resultados de cada uno de los procesos. Se basa mucho en el diagrama, ¿cómo se llama el diagrama de empresas? El organigrama de la empresa se basa en su estructura, más no en su secuencia, porque el organigrama es jerárquico, ¿cierto? Tipo árbol. Entonces, efectivamente, establece qué condición, de dónde o de quién va la relación de comunicación, de mando. En el mapa de procesos de la norma 9001 va en la dependencia de producción, de prestación de servicio.
¿correcto? Entonces, por eso la gente a veces confunde cuando hablamos de mapa de procesos y se le presentan los diferentes procesos, el usuario neto habla de el departamento de contabilidad, el departamento de producción, el departamento de ventas. No, no, no. El proceso de ventas, el proceso de contabilidad, el proceso financiero, los procesos que apoyan. Vamos a ver más adelante que efectivamente encontraremos diferentes tipos de procesos, tanto los de dirección como los misionales, como los de apoyo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de procesos son los que efectivamente me dan la secuencia de cuál es la ruta que se sigue para la satisfacción del cliente. En un requisito, en necesidad de entrada, un tratamiento y cumplimiento de esa necesidad y la satisfacción del cumplimiento del cliente de esa necesidad. El mapa de proceso nos lleva a ese destino bajo la norma 9001. Tenemos acá precisamente los clientes, por un lado, de entrada y de salida. En ese recorrido efectivamente encontramos la responsabilidad por la dirección, la medición y análisis de la mejora, la relación de productos y servicios, la gestión de los recursos que se utilice, en el que le aplica la calidad, la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? De entrada a un cliente como requisito, de salida una satisfacción bajo ese ciclo de implementación y de ejecución del moldeo que se le hace al tratamiento. Aquí, aparentemente, el tema llevaría como si estuviéramos hablando de producción, porque es un proceso, pero no, estamos hablando de ¿qué es el SGC? Calidad, no más. Entonces, nos lleva esos conceptos de aparente producción, de aparente prestación de servicio, es netamente calidad, eficiencia, eficacia. Eso nos lleva a esta norma, ¿correcto? Bien. Entonces, algunos propósitos específicos del SGC es mejorar los procesos. ¿Por qué mejorar? Claro, ¿acompañado de qué recurso? Mejorar los procesos. ¿Qué herramienta utilizamos? ¿La dijimos? PHBA. Entonces, el PHBA me permite mejorar los procesos, bien sea de producción o bien sea de servicios, en el sistema de calidad que se está implementando. Reducción de los residuos, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de reducción de los residuos, estamos hablando que, ¿será que en producción de calidad me quedarán algunos rezagos de madera, de papel, de escombros, de basura? ¿A qué residuos se refiere? Si estamos hablando de calidad y de sistemas de gestión de calidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Profe, en la parte, digamos, a nivel de las empresas, muchas veces deben entregar los residuos como los toners desocupados para que sean recogidos de manera cumpliendo con las normas de algunas empresas que se encargan de manejar esos procesos, y eso está dentro de la calidad de los procesos. Es correcto. Entonces, no es que efectivamente me sobre papel, un poquitico de sopa, un poquitico de alimentos, no, no, no. Es precisamente que yo utilizo un tonel, como dice él, una caja de algo, y ese residuo, que no es un residuo, pero que efectivamente viene el empaque, el estuche del insumo. Entonces, esos residuos precisamente tengo que eliminarlos, porque eso me está generando un reproceso, eso me está generando una mala práctica, ¿cierto? Entonces, en el sistema de SGC busca siempre que se tenga un control eficaz y eficiente sobre esos elementos que me están sobrando, entre comillas. Reducción de costos. Entonces, claro, lo que uno siempre busca desde el punto de vista contable, financiero, ¿cierto? De presupuesto, es siempre que bajemos los costos al mínimo, pero no podemos llegar a sacrificar la producción, la buena calidad, el volumen por reducir costos, ¿correcto? Entonces, los procesos me van a obligar a que reduzca, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay indicadores, hay unas metas, hay unos objetivos que cumplir, ¿correcto?
Facilitar e identificar oportunidades de capacitación. ¿A quién? Al usuario interno y al usuario externo. Nunca regularmente se tiene en cuenta el usuario externo. El usuario externo son los clientes. En este caso, el usuario externo de esta universidad son ustedes, que efectivamente son los que vienen a tomar el servicio porque siempre vienen desde afuera. Se tiene todo un sistema de infraestructura de recurso humano, recurso logístico, recurso arquitectónico, ¿cierto? Personal interno, obviamente, recurso humano, pero efectivamente no tenemos en cuenta que de pronto tengan una buena cafetería, un buen ambiente de tranquilidad, una buena música, unas buenas máquinas, unos espacios donde uno llegue a sentarse a consultar un servicio de internet, wifi. Son cosas que en las grandes universidades, en Alemania, Estados Unidos, uno pasa por esas universidades, encuentra que el objetivo de esas universidades es tener un muy buen PIB educativo, ni me ha faltado. Pero antes de eso, tienen unos ambientes, unos campos, unos salones, unas cafeterías, que uno queda deslumbrado, ¿correcto? Entonces, en este punto, efectivamente, como, claro, esa norma es internacional, pues se pretende que todos los procesos vayan en línea en las diferentes empresas o entidades específicas. Involucrar al personal. No sé si se han dado cuenta que la mayoría de las empresas, el sistema que se implemente, bien sea sobre todo el eje CGCI, si montamos un sistema, un software, una herramienta que me permita controlar el flujo y el tráfico, la entrada y la salida, nunca socializamos con el usuario interno. Lo montamos a la tapada. El gerente no se socializa, no se divulga. ¿Por qué? Porque, pero es una mala práctica y es donde efectivamente que se coja a uno que otro, pero apenas se entere alguien que cayó alguien por haberse llevado un dato, los demás cierran sus manos y automáticamente dejan de hacer fechorías directas y siguen haciendo fechorías por debajo de cuerda. ¿Qué pasa? Si yo socializo las condiciones, las normas, las reglas, pues estoy colocando sobre aviso al usuario interno y cuáles son las causas, cuáles son las razones, cuáles son la normatividad que tenemos que cumplir. Entonces, ese es un punto importante dentro de su proceso que algún día les toque implementar un sistema de calidad, un sistema de seguridad SSI o un SST dentro del aseguramiento de la data. Fijar la dirección de toda la organización. Bueno, efectivamente, cuando no se tiene una ruta de mando, siempre el portero quiere hablar con el gerente. La mala práctica, la comunicación. De pronto, de los 100 clientes que vinieron, uno dijo, uy, aquí en esta empresa sí que no atienden bien. Uno de 100. Entonces sale el portero y dice, o algún parroquiano que estaba por ahí, alguien no de oficina, todos los clientes se quejaron. Y el gerente, todos los clientes se quejaron. Sí, señor, todos los clientes se quejaron. Entonces, esa es una muy mala práctica de comunicación. Eso se llama comunicación asertiva. Y es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos registros se definió para la matrícula? La mayoría. ¿Y qué la mayoría? Sí, quedaron 1000 registros, pero fue la mayoría. ¿Cuántos? 2. La mayoría. ¿Son 2? Entonces, muy mala práctica de comunicación asertiva. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, en fijar cuál es el norte, quién tiene que tener la dirección de cada departamento, entonces debemos de seguir un protocolo adecuado. Se refiere a que efectivamente, si hay un jefe de departamento y hay un jefe de área, tenemos que obligatoriamente, fíjense que en las empresas de producción de carros, de grandes, de maquinaria y demás, pues hay una conducta de comunicación. A uno le parece tedioso que voy a ir a hablar con el presidente. No, es que para hablar con el presidente nunca lo atiende. No, es que hay un protocolo de comunicación. Vean en el ejército. Uno dice que apenas ve al general, mi general, el tipo pasa derecho y le dice tal vez el sargento o el capitán, no sé, ¿qué quiere? O sea,
comunicación, rango, mando. Eso en calidad tiene que ser eficiente y eficaz. Y si no, ahí estamos perdiendo el año. Bien, la ISO, pues efectivamente, la organización internacional que genera los estándares de la normatización de la 9001 y el EGCC, pues efectivamente se reúne periódicamente para mejorar, para socializar a nivel mundial lo que no ocurre en un país, lo trata de verificar si ocurre en los demás países, la acción que tengamos que mejorar para cambiar cada uno de los lineamientos y los numerales de la misma, ¿correcto? La norma SGC está enfocada, como le hemos venido hablando, hacia los productos y servicios. Se certifica uno siempre en procesos de la ISO 9000, que es una certificación. Se certifica uno en cada uno de los numerales. Uno puede certificar un procedimiento específico. Cuando uno va a certificarse, inclusive en la SGCI, uno también se puede certificar solamente en el aseguramiento de los computadores, en el aseguramiento de las claves. No vamos a hacer una certificación de todo el sistema porque nos reventamos automáticamente, una mala asesoría. Entonces, no es obligatorio que uno tenga que llegarse a certificar, en el caso de la SGC, en toda la empresa, no. Solamente voy a montar a implementar el proceso de SGC en producción, o sea, para bodega, o sea, para fábrica, o de pronto en inventarios, o de pronto en la elaboración de una tuerca, ¿sí? Hoy en día muchas empresas han certificado y han implementado su montaje de SGC solamente para hacer la fabricación de un tornillo. Y tienen una super fábrica poderosa, pero solamente certificaron la producción de un tornillo, de una tuerca, de una arandela. Por las razones que ellos en su momento deben de saber, porque así le exigen. Van a vender todas las tuercas del mundo, pero tienen que certificar. Y pueda que produzcan tuercas, tornillos, arandelas, etcétera, etcétera. 1000 productos más. Pero solamente certificarlo. Solamente el proceso de producción, no la tuerca, el proceso de producción de la tuerca, obviamente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuán popular es la certificación ISO? Bueno, la certificación ISO es uno de los requisitos obligatorios hoy en día para poder competir, para poder prestar el servicio, para poder garantizar una muy buena práctica. Efectivamente, las universidades como estas están obligadas a certificarse, tal vez no en normas de calidad, ¿cierto? Aunque aquí le aplicaría la norma de calidad, pero efectivamente por eso el ministerio obliga a que estos programas, en un momento determinado, después de un tiempo determinado, se transformen a programas de alta calidad. ¿Han escuchado? Entonces, tenemos un programa de alta calidad, ingeniería de sistemas, contaduría, etc. Entonces, el proceso a nivel educativo se transfiere a programas de alta calidad, debidamente certificados por el ministerio. Y si el ministerio ya lo certificó, es porque se cumple con una cantidad de requisitos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que pasar un tiempo, un periodo, un cumplimiento. Aquí hasta ahora estamos en el proceso de aprobación de programas. Aquí se aprobaron en estos últimos 2 años 17 programas profesionales, perdón, 12 programas profesionales, 17 o 18 programas técnicos laborales. Van para una certificación de diplomados, ya tienen la carrera de programación y telecomunicaciones, la única en Latinoamérica. Es una de las pocas carreras en Latinoamérica. Pues obviamente que este es un país que no está enfocado hacia las telecomunicaciones ni a la programación de las telecomunicaciones. Utilizamos las telecomunicaciones, mas no estamos en la preparación de ese conocimiento. Entonces, se lleva a ese estilo. Otro sistema que se establece es el ERP. ¿Qué es un ERP? Un administrador de recursos empresariales. Exacto. Entonces, es un sistema, es una plataforma que me permite establecer todos los procesos, ¿señora? Todos los procesos de financieros, de producción, como lo tenemos acá, producción, contable, recurso humano, de entrega, de ventas, de ingeniería, de producción, de compras, inventarios, etcétera. Esos ERP son plataformas que ayudan a cruzar
todos los datos, toda la data automáticamente. Por eso esos sistemas permiten y facilitan un aseguramiento de la información. Entonces, a esos sistemas se le implementa un SGCI, que precisamente está cruzando la información, transportándola, mirando a quién se le entrega, quién no tiene acceso y quién sí tiene acceso, ¿correcto? Bien, pues ahí terminamos. Entonces, dentro de ese estándar, efectivamente, los sistemas de calidad nos van a llevar a una rutina que nos obliguen a nosotros a tener en cuenta cada una de las normas, a identificarlas. A ver, voy a iniciar. Mandar a tomar. Mucho trabajo. Bien, entonces, yo creo que fue que no la pagué durante 4 días. Y sí, entonces, efectivamente, tuvo su... Bien, ese es un error no apagar una máquina, ¿no? Durante 4 días, pero yo la tenía unos procesos con la cámara vendada y todo demás, porque es un error mantener una máquina prendida. Ustedes saben que los hackers y los crackers los permiten precisamente encender, apagar, mucha cantidad de situaciones que presentan cuando uno transmite información y está en el proceso de llevar datos de un punto a otro, no sé lo que hace, de procesar datos, pues corre ciertos riesgos. Muchas veces se manipulan acá. No tengo la data, pero sí puede uno cruzar por esta línea una data política, una data de algunas empresas estatales. Entonces, hay unos túneles que pueden ser violables. Bueno, los procesos de SGCI siempre nos van a permitir, desde un punto de vista, minimizar la duplicidad de los datos, minimizar los riesgos en su captura, en su proceso, en su entrada y en su salida. Siempre apuntándole a la herramienta más importante. No significa que el PHBA no sea importante. El PHBA nos establecerá siempre desde el principio hasta el final, desde que implementemos el sistema, una mejora continua. Pero realmente quien nos da la tranquilidad de poder dormir es el SIT, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Entonces, cuando ustedes estén implementando su proyecto, bien sea el proyecto de grado y el proyecto que tenemos que entregar acá, pues tenemos que saber redactar adecuadamente qué es lo que vamos a implementar, cómo lo vamos a implementar. Podemos de pronto inventar que vamos a trabajar un sistema de control de datos de la registraduría. Podemos implementar que vamos a hacer un control de una droguería para el manejo de cada una de las fórmulas y cada uno de los elementos que produce. Entonces, pero ¿qué tenemos que implementar? ¿Qué aseguramiento? ¿Qué registramos? ¿Quiénes son los usuarios? Clasificarlos. ¿Dónde colocamos? Tenemos que mirar que en el diagrama de alto nivel coloquemos o no un proxy o coloquemos o no un firewall para esa, y para qué lo colocamos, les explicamos, ¿sí? Y ahí automáticamente se dan cuenta que estamos dándole aseguramiento a la información. Bien, entonces para hoy tenían que tener listo para poder subir la plataforma, que ya les activo la plataforma, el numeral de la norma 9001, ¿cierto? Para mañana, entonces, consultan la norma y los numerales, ¿cuáles son? De la 27001. Y qué pena, ¿podría volver a repetir, por favor? El numeral, para hoy en plataforma les dejo el espacio para que suban los numerales de qué es la norma 9001 y cuáles son sus numerales. Nombrarlos únicamente. El concepto de qué sí hay que especificarlo, pero no lo copien. Lean el numeral 1 y lo entenderán. En la 27001 lo mismo, el numeral 1 y entenderán para qué sirve la 27001. Y cuáles son los numerales de una y de otra. Seguramente que se van a encontrar de que los numerales de la 27000 están corridos versus la 9001.
pero pues son, casi similares. Y casi no me gusta, pero para este caso, casi similar. Bueno, yo por recuperarse cuando estamos flacos. Queríamos ese retorno de nuestro para mañana. Bueno, compañeros. Vamos a dejar ahí porque ahí si no tengo máquina para escribir. Bueno. Mañana ya es de la clandestinidad, ¿no? Mira. Profe, discúlpeme una pregunta. Ya. Lo que su merced acaba de decir de la 27.001, perdón, de la 9.001, ¿sí? Eso es eso es en la plataforma y hasta qué horas está disponible, hasta hoy o hasta mañana. No, como yo les dije que eso le damos plazo para terminarlo hasta el domingo, ¿recuerda? Ah, ok, listo, era eso, profe, qué pena. Es que no le escuché, ahorita no lo entendí bien. Ok, gracias. No, ayer lo dijimos que había plazo de subirlo hasta el domingo, para que tengan un campito tranquilo de poder leer con calma y sacar su resumen. Bueno, muchachos, entonces que descansen por el resto de la noche. Buenas noches, profe, muchas Profesor, gracias. Muchas gracias. Muy feliz bien. Noches, profesor. Muchas gracias, profe. Chao, chao.